La Premier League tiene una gran diferencia económica entre sus equipos. Analizaremos cuánto factura cada club. A medida que los clubes están más arriba en la tabla, les importa menos el torneo local. Veremos por qué esta brecha podría ser irreversible. Desde un punto de vista económico, los clubes de la Premier League se pueden dividir en tres grupos. El primer grupo no genera ni 200 millones de libras al año. El segundo supera esa cifra. Pero no son grandes potencias. Finalmente, tenemos al conocido Big Six de Inglaterra, los equipos más poderosos económicamente. En el primer grupo encontramos equipos como Ipswich Town, Bournemouth, Southampton y Nottingham Forest. Otros clubes en este grupo son Brentford, Wolverhampton, Everton, Leicester, Crystal Palace y Fulham. En el grupo intermedio encontramos a Brighton, Aston Villa, West Ham y Newcastle United. El Big Six está compuesto por Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester United y Manchester City. Las diferencias entre los grupos no son solo en cantidad, sino también en calidad. Es decir, origen de los fondos. Las fuentes de dinero relevantes para un Southampton son distintas a las de un Liverpool. El modelo cambia según el tamaño del club. Veremos las diferencias en montos y de dónde provienen los fondos. Los equipos generan dinero principalmente por 4 vías. Estas vías son: el estadio, los sponsors, los derechos televisivos de la Premier League y los de competiciones UEFA. Veamos en qué consiste el negocio de los clubes más pequeños. Usaremos los ingresos de la temporada 2022-2023. Ipswich Town sobresale por sobre el resto. El club regresó a la Premier League en 2024 tras temporadas difíciles. En 2019, Ipswich Town cayó a la tercera categoría sin expectativas de retorno, pero todo cambió en abril de 2021. La llegada de sus nuevos dueños, la firma Orr, y del entrenador Kieran McKenna, cambiaron el destino del club. Gracias a una inyección de dinero y la gestión de McKenna, lograron el ascenso a la segunda división en 2023-2024. En la temporada 2024-2025, Ipswich Town jugará en la Premier League tras obtener el subcampeonato en segunda. Los números de la temporada 2022-2023 no son comparables, ya que estaban en la tercera división, pero son valiosos. En aquel año, el club facturó apenas 21.8 millones de libras, una cifra baja comparada con la Premier League. Sin embargo, sería una cifra interesante en primeras divisiones de otros países. El 45% provino de acuerdos comerciales. Otro 37% provino de su estadio, Portman Road, y el 18% restante de los derechos televisivos en tercera división. El interés por la tercera división es bajo, por lo que los ingresos por transmisión son muy pobres en comparación. En el caso de Ipswich Town, su estadio genera más del doble que los derechos televisivos de la tercera división. Un dato curioso: el principal sponsor del club es el cantante Ed Sheeran, hasta su primera campaña en Premier League. El logo que aparece al frente de la camiseta de Ipswich Town no es otro que el de la última gira de Ed Sheeran. Ed Sheeran es fanático del Ipswich Town desde niño, y lo apoya desde que estaba en tercera división. Sheeran se volvió accionista del club, comprando el 1.4% de la institución por más de 2 millones de libras. Al pasar a los clubes que jugaron en la Premier League en la temporada 2022-2023, los números cambian por completo. Bournemouth fue el que menos recibió, con 141 millones. Esto es 6 veces más que Ipswich en tercera. El salto económico entre categorías es abismal. A partir de ese punto, el resto de los clubes está parejo. La lista sigue con Southampton, 146 millones. Nottingham Forest, 155. Brentford, 168. Y Wolverhampton, 169. Continúan Everton, 172 millones. Leicester, 177. Crystal Palace, 180.
y Fulham 181 de libras. Esta igualdad económica se debe a la Premier League. Lo que ingresa por derechos televisivos es fundamental. Ninguno de estos equipos podría vivir sin el dinero de la liga. El Southampton recibió 104 millones de libras. Esto significa que el 71% de sus ingresos provinieron de este único pago. Es una gran dependencia a la liga. Teniendo en cuenta todo lo que pudo haber generado por estadio, sponsors, no alcanza ni la mitad de lo que ingresó por la liga. Esto se repite o se acentúa en el resto de los clubes de este grupo. Veamos el porcentaje que representa la Premier League. Bournemouth, 83%. Nottingham Forest, 76%. Brentford, 83%. Wolverhampton, 74%. Everton, 70%. Leicester, 64%. Crystal Palace, 74%. Y Fulham, 76%. Ninguno baja del 60%, algunos superan el 80%. La diferencia se explica por cuánto desarrolló el club sus otras vías de ingresos, estadio, sponsors, etc. Bournemouth y Brentford tienen estadios pequeños, con capacidad para menos de 20 personas. Por eso el ingreso por TV es fundamental. El objetivo de estos equipos cada año es mantenerse en la primera categoría, para no perder 3/4 de su facturación. Imaginen contratar jugadores para competir contra Arsenal o Liverpool, y luego descender a segunda división. Debido a esta dependencia económica, la Premier League creó los pagos paracaídas para los clubes que descienden. Estos pagos minoran el golpe económico de pasar a jugar en la segunda división tras haber descendido. Ahora, pasemos a los clubes que superan los 200 millones de libras, pero no son grandes potencias del fútbol inglés. Nos referimos a Brighton, 201 millones, Aston Villa, 212, West Ham, 239, y Newcastle, 250 millones. Los derechos televisivos de la Premier League siguen siendo lo más relevante. Representan el 74%, 70%, 54% y 66% de su facturación. Sin embargo, se ven dos diferencias: la mejora en los estadios y la clasificación a competiciones internacionales. El West Ham juega en el Estadio Olímpico de Londres, con capacidad para 68 personas, el segundo más grande. El West Ham facturó 40 millones de libras por el estadio, duplicando o triplicando a los equipos más pequeños. En la temporada analizada, el West Ham ganó la Conference League, obteniendo un pago de 20 millones de libras. Si bien fue el único de este grupo en participar en Europa ese año, el resto sí lo hizo en temporadas siguientes. Con participaciones europeas, mejores estadios y posiciones altas, el dinero de los sponsors empieza a crecer. El West Ham consiguió 50 millones de libras por sponsors, casi el doble que Nottingham Forest o Southampton. Esto se repite para el resto de los clubes de este grupo. Hay un quiebre en la generación de ingresos. Pasamos al famoso Big Six del Newcastle con 250 millones. Saltamos a los 464 millones del Arsenal. Chelsea, 512 millones. Tottenham, 549. Liverpool, 594. Manchester United, 650. Y Manchester City, 718. El Manchester City es el equipo que más dinero consiguió en la temporada 2022-2023. El salto es enorme. No hay nada entre el Big Six y el resto. Tienen el nombre más que justificado por sus ingresos. El negocio cambia por completo al llegar a estos clubes. Los ingresos de la Premier League son menos importantes. Para los otros 14 equipos, los ingresos de la Premier League representan más del 50% del total. Para el Big Six, la dependencia es menor. Arsenal, 37%. Tottenham, 28%. Chelsea, 27%. Y Liverpool, 27%. Manchester United, 26%. Y Manchester City, 25%. El City es quien menos depende de la Premier League. Esto no significa que cobren menos.
El Manchester City acumuló 176 millones de libras por la liga. Arsenal, 172 millones y Manchester United, 168 millones. ¿Cómo puede ser tan baja la dependencia entonces? Que el 25% de la facturación provenga de una única fuente de ingresos es valioso para cualquier club. A ninguno de estos equipos le daría igual perder ese dinero. Si en otros casos representa más del 80%, hay otros negocios. Para entender esto, miremos las otras tres vías de ingresos: el estadio, las competiciones internacionales y los sponsors. Comencemos por el estadio. Quizás este sea el único segmento que no cambia en relevancia entre los clubes. Todos consiguen entre el 10% y el 20% de sus ingresos mediante el estadio. No hay relación clara con el tamaño del club. Los equipos más grandes tienen estadios con mayor capacidad y generan más dinero. Obviamente, Manchester United consigue 130 millones de libras por el Old Trafford, West Ham, 41 millones y Southampton 20 millones. En los tres casos, esos números significan entre el 15% y el 20% de la facturación total del club. El crecimiento del estadio es proporcional al crecimiento del ingreso total de la institución. No hay mayores diferencias. Ahora pasemos a las competiciones internacionales. Aquí sí hay un salto importante en los clubes grandes. No todos tienen la posibilidad de disputar la Champions League, Europa League o la Conference League. El City embolsó 135 millones de euros, 115 millones de libras, gracias a ganar la Champions League. Chelsea consiguió 94 millones de euros por llegar a cuartos de final. Liverpool 84 millones y Tottenham 66 millones. Esto se compara con 0 millones de todos los equipos que no participaron en una competencia internacional. El primer logro es clasificarse al torneo. Los resultados juegan un papel crucial en el monto final. El City obtuvo el doble que Tottenham gracias a su buen desempeño. Los ingresos varían según el rendimiento. Los torneos internacionales representan el 0% para los clubes de abajo y el 20% para el City. Ahí radica la diferencia. Sin embargo, la gran diferencia no reside ahí. La clave está en la última vía de ingresos, los acuerdos comerciales. Los clubes que no pertenecen al Big Six facturan entre 20 y 50 millones de libras por esta vía. Cada uno de los grandes supera las 170 millones de libras por los sponsors. La diferencia es abismal. En la temporada 2022-2023, Arsenal, 172 millones, Chelsea, 210, Tottenham, 225 y Liverpool, 261. Manchester United, 312, y City lidera la lista con la increíble cifra de 344 millones de libras por sponsors. Hay grandes diferencias dentro del grupo. Los de Manchester generan el doble que el Arsenal por patrocinios. El ingreso comercial se vuelve la fuente de dinero más importante que tienen. Representa un gran porcentaje del total. United, 48%, Liverpool, 44%, Tottenham, 41%, Chelsea, 41%, y Arsenal, 37% del total. Este es el verdadero cambio cualitativo con respecto a los clubes más pequeños. Analicemos los acuerdos. Los dos acuerdos que generan la mayor parte del ingreso comercial son marca fabricante y sponsor principal. United recibe 90 millones de libras anuales de Adidas, City con Puma, 65, Arsenal con Adidas, 60, Chelsea con Nike, 60 millones, Liverpool con Nike, 30, y Tottenham con Nike, 30 de libras por temporada. En cuanto al sponsor principal, City encabeza la lista con 67.5 millones de Etihad Airways. Incluye nombre estadio. United, con Snapdragon, 60 millones. Liverpool con Standard Chartered, 50. Arsenal con Emirates, 50. Tottenham con Aya, 40 millones. Chelsea no tiene sponsor al grabar el video, perdiendo ingresos. Brentford recibe 3 millones de libras de Hollywood Bets, 20 veces menos que el City por Etihad. Los clubes grandes no solo tienen contratos más lucrativos, sino que tienen más cantidad de acuerdos. La diferencia se vuelve todavía más abultada.
Quizás el problema es que no es algo que se pueda solucionar de un día para el otro. No es que Ipswich, si sale campeón, facturará como el City. Participar en Champions le dará más dinero y mejorará acuerdos, pero no al nivel del Big Six. Los sponsors no solo pagan por resultados, sino por la historia y el alcance global de los clubes. Hoy, uno puede encontrar fanáticos de estos equipos en cualquier rincón del planeta. Eso es lo que buscan. Lleva mucho tiempo construirlo. La tradición, la historia y el impacto generacional son los activos más valiosos. Los acuerdos comerciales son el reflejo del valor de esos activos y la mayor causa de la brecha económica actual. Si te interesa saber cómo la Premier League se transformó en la liga más lucrativa, te recomendamos este video.